Dialogando con el padre Raúl Sánchez, ¿está dividida la Iglesia Católica? Pues creo que cuando se lanza este tipo de preguntas es porque hay un ambiente, una atmósfera que así lo puede a uno hacer pensar. Porque si no, no se lanzarían este tipo de preguntas. Si hay ese tipo de preguntas es porque hay algo que no está claro, que no se entiende bien y que necesita ser clarificado, explicitado. Pues bien, voy a dar un ejemplo de que sí, posiblemente la Iglesia Católica está dividida, estamos divididos. Vamos aquí con un ejemplo real. Resulta que el obispo Thomas Tobin de Rhode Island, de Providence, Rhode Island, Estados Unidos, pues pone en un Twitter, ¿no?, como una respuesta a lo que puso también en Twitter este sacerdote James Martin. James Martin es un sacerdote jesuita que favorece y promueve todo esto de la agenda gay, del colectivo LGTBI, etcétera, etcétera. Y como el mes de junio, pues es donde hacen los desfiles, todo este tipo de fiestas por el orgullo gay, entonces James Martin pues está manifestando su enhorabuena, su parabienes para este mes de junio y comunicando pues su alegría y su apoyo a estas actividades. Le contesta el obispo Thomas Tobin de Providence, Rhode Island, Estados Unidos, lo siguiente: un recordatorio de que los católicos no deben apoyar o asistir a los eventos del mes del orgullo LGTBI que se celebran en junio. Promueven una cultura y fomentan actividades contrarias a la fe y la moral católicas. Son especialmente perjudiciales para los niños. Yo quiero hacer especial énfasis entonces a esta parte que dice el obispo Thomas Tobin, ¿no?, que son contrarias a la moral y a la fe católica. Cuando hay algo que es contrario a la moral y a la fe católica, es contrario, pues ahí es donde empiezan las divisiones. James Martin, ¿no?, va en contra del magisterio de la Iglesia Católica en cuanto a la homosexualidad se refiere. Numerales 2357, 2358 y 2359 del Catecismo de la Iglesia Católica, que hacen referencia a la realidad de la homosexualidad y cómo la Iglesia trata y debe dar desarrollo a este tipo de personas que tienen esta inclinación hacia el mismo sexo, lo expresa muy bien, muy clarito. Los actos homosexuales o el acto homosexual es intrínsecamente desordenado. Lo dice el magisterio de la Iglesia Católica, el Catecismo. ¿Qué dice James Martin? ¿Qué dice este sacerdote? Que la Iglesia está equivocada, que la Iglesia no ha comprendido la homosexualidad, la realidad sexual de la persona humana, ¿no?, y que esos numerales del catecismo de la Iglesia Católica, pues, que hacen referencia a la homosexualidad, pues deben ser cambiados porque en realidad no es así. Entonces, usted va viendo que cuando se toca el dogma es cuando empieza a aparecer la división, el cisma. Aparece un sacerdote español muy conocido, ¿no?, exorcista, diciendo que no, que en la Iglesia Católica no es que haya división y que exista cisma, sino simplemente que existen unos enfoques distintos frente a las realidades que la Iglesia experimenta la Iglesia Católica. Pues yo quiero manifestar mi oposición a esa manera de ver lo que está sucediendo en la Iglesia. ¿Por qué? Porque una cosa es el enfoque, el prisma, ¿no?, el criterio frente a una realidad que se puede tocar en la Iglesia Católica y que es válido tener un enfoque, es válido tener una posición, una postura frente a una realidad de la Iglesia Católica, pero lo que no es válido es cuando se toca el dogma. Es ahí donde está el problema y es cuando aparecen las divisiones. Eso es como decir que sí, no, los protestantes siguen siendo católicos, lo que pasa es que ellos tienen un enfoque
distinto frente a la Sagrada Escritura. Sí, le cercenaron 7 libros, pero no nos vamos a poner a pelear por esas nimiedades. No, pues 7 libros, no importa, pero eso siguen siendo católicos. Lo que pasa es que tiene un enfoque y un prisma, ¿no?, un poco anguloso respecto a la Sagrada Escritura y en estos temas de la literatura sagrada. No podemos inventar ese tipo de tonterías. Cuando se toca el dogma, se toca el dogma. Y si se toca el dogma, empieza la división. A mí me da mucha pena, pero así es. Ahora, vamos a matizar. En la Iglesia Católica puede tener unos enfoques, un prisma, un criterio, claro, siempre y cuando no se toque el dogma. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Si usted no cree en las apariciones marianas, usted sigue siendo católico y no está dividiendo nada, ni usted está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque creer en las apariciones marianas no es dogma. Pero si usted llega a decir que usted no cree en la virginidad de la Virgen María antes, durante y después del parto, hermano, tocó el dogma y yo creo que ahí es donde empieza a haber divisiones, cuando usted empieza como a preparar pista para alejarse de la Iglesia Católica. Otro ejemplo donde usted puede dar un criterio, su enfoque dentro de la Iglesia Católica. Por ejemplo, usted no está de acuerdo con el celibato o le parece que el celibato pues no opera mucho o no sirve mucho. Pues usted lo puede decir, es algo opinable. ¿Por qué? Porque es una disciplina, el celibato no es dogma. O sea que usted libremente y en paz puede decir, mire, yo nunca he estado de acuerdo con el celibato, me parece que la Iglesia podría mirar y tener un criterio distinto frente a esa disciplina para ver cómo cambia esa situación. Y es válido. Entonces, pero una cosa es el dogma y otra cosa es el enfoque dentro de la Iglesia Católica. Enfoques dentro de temas dogmáticos, usted puede expresar todo lo que desee, pero si usted toca el dogma, ahí no hay problema. Si usted dice, hombre, que Jesucristo que esté ahí en ese pan, con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad, hombre, yo creo que hasta allá no vamos a llegar. Ese pan es la que se comparte en la cena del Señor, pues simplemente es un recordatorio, un memorial que nos remite a ese tiempo pascual, alegre de Cristo con sus discípulos, donde compartían en armonía, en alegría esta cena. No, hermano, no, porque eso es dogma. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que coma mi cuerpo y mi sangre tendrá la vida eterna. ¿Esto? ¿Es dogma? ¿Es dogma? Bien. Entonces, ¿no hay división? Claro que hay división. Y esto que está haciendo James Martin, pues está promoviendo la división porque está yendo en contra del dogma. Ahora, debemos aclarar lo siguiente. El sacerdote James Martin no está solo. Hay muchos obispos y muchas personas importantes dentro de la Iglesia Católica que lo están apoyando. De igual manera, existen muchos obispos y sacerdotes y laicos que apoyan al obispo Thomas Tobin, que está en contra de James Martin. Yo estoy con el obispo Thomas Tobin. Yo no puedo estar de acuerdo con James Martin, porque James Martin está tocando el magisterio de la Iglesia, está tocando el dogma. Entonces, si usted ha escuchado que existe esta atmósfera de división, de que si la Iglesia está en división, que si la Iglesia Católica está dividida, entonces usted ya va a tener como unos elementos para mirar por qué la división. Porque nos están tocando el dogma, que el infierno no existe, que el purgatorio no existe, que Jesucristo no está en ese pan, que Jesucristo no resucitó en cuerpo, que las relaciones entre personas del mismo sexo no son relaciones o actos intrínsecamente desordenados, que el catecismo de la Iglesia Católica está equivocado en eso y otras tantas linduras que están apareciendo allí donde el dogma está siendo afectado. ¿Está dividida la Iglesia Católica? Sí, está dividida la Iglesia Católica porque le están tocando el dogma. Y entonces unos se dan cuenta de eso,
Los laicos, por ejemplo, los laicos bien preparados, hay unos laicos que están muy bien formados, ¿no? Bien estructurados, conocen de Biblia, conocen de historia, conocen de arte, liturgia, ¿no? Bien formados, ¿no? Y estos laicos se dan cuenta que les están tocando el dogma. Y qué vergüenza que un sacerdote que pertenece a una comunidad religiosa tan conocida, ¿no? De tanto abolengo y tradición como los jesuitas, tenga este tipo de sacerdotes, ¿no? Que van en contra del dogma. ¿Por qué el obispo Thomas Tobin escribió esto? Diciendo que toda esta realidad y estos desfiles del orgullo gay y el mes de junio que se celebra esta cuestión de los colectivos LGTBI, no, va en contra de la moral y de la fe católica y que es negativo para los niños. ¿Por qué escribió eso? Porque no está de acuerdo con James Martin. Y si no está con James Martin, ¿es por qué? Porque el obispo Tobin está con el dogma, con el magisterio y la enseñanza tradicional de la Iglesia Católica, y James Martin se salió de esa enseñanza y está creando su propia enseñanza. Le está corrigiendo la plana y la tarea a Cristo Jesús, que fue el que nos ha enseñado toda la moral católica, ¿no? Y va, señor, el obispo, este sacerdote James Martin, en contra de lo que el mismo Dios ha creado desde el principio. Hombre y mujer los creó. Tocan el dogma, la iglesia se empieza a dividir. Y una cosa es un enfoque y algún tema dentro de la iglesia católica que si no es dogma, usted puede hablar de él. Pero si tocan el dogma, la iglesia empieza a dividir. Esta día la iglesia católica está tocando el dogma. Entonces saque usted conclusiones. ¿Por qué? Es la pregunta. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.